Hola a todos, buenas tardes de nuevo. Bueno, bienvenidos de nuevo a este auditorio de esta Escuela Nacional de Policía. ¿Habéis descansado? ¿Habéis cogido fuerzas en este descanso para la comida? Espero que sí. Tenemos muchos contenidos muy interesantes esta tarde aquí en el auditorio, así que bienvenidos. Bueno, han estado pasando y van a pasar grandes expertos de los ámbitos de la ciberseguridad por este escenario, de la inteligencia artificial, de la ciberdefensa. Ya hemos tratado algunos temas en este escenario y estamos conociendo cuáles son las principales amenazas que nos están afectando a nosotros como usuarios, como empresas también, cómo podemos defendernos, qué estrategias podemos tener para ello. Y nos metemos ahora en una nueva temática que no hemos abordado hasta ahora y que está de rabiosa actualidad, que es la desinformación. Y la desinformación también es una amenaza que además está acrecentada en la era digital en la que vivimos. Así que hay que aprender también cómo identificar la desinformación, cómo podemos defendernos de ella. Cómo proteger la libertad de la información y al mismo tiempo luchar contra esta desinformación va a ser el tema central de esta mesa redonda debate en la que tenemos a 4 expertos que lo van a analizar además desde distintos puntos de vista, que nos va a dar esa visión de 360 grados y va a ser apasionante. Vamos a contar con Alfonso López de la Osa Escribano como moderador, con Fernando Cancio, con Carlos Berbel y con Isabel Serrano Maillo. Así que le cedo ya el testigo. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Así que un aplauso para ellos, por favor. Calentamos escenario. Todo vuestro. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí desde la Universidad de Nebrija. Soy Alfonso López de la Osa, decano de la Facultad de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. En ella contamos en la propia facultad con 3 departamentos: el Departamento de Derecho, de Relaciones Internacionales y el tercero de Seguridad y Defensa. Y en el Departamento de Seguridad y Defensa nos aproximamos a todas las temáticas que hoy en día son, es necesario adentrarse y estudiarlas, tanto desde un punto de vista investigador como docente, desde la inteligencia, la ciberinteligencia, ciberdelincuencia, los aspectos de seguridad y defensa, la divulgación o diseminación de la cultura de defensa, etc. Y hoy venimos a hablar de una cuestión esencial. Esencial, ¿por qué? Porque reúne derechos fundamentales y, en definitiva, hasta los contrapone. Esa libertad de expresión que yo tengo a la hora de hablar. Esa libertad de expresión, también el derecho a una información veraz, que me protege el artículo 20.1d de la Constitución. Ese derecho a la información veraz. Y por ello hemos escogido hoy un plantel de expertos para tratar de la libertad de información y la lucha contra la desinformación. Esa noción es jurídica, es social. Desinformación, cuando hablamos de desinformación, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué elementos tiene? ¿Hay un tipo objetivo y un tipo subjetivo en el ámbito penal de la desinformación? ¿Se puede plantear que exista? Tenemos hoy una mesa de ponentes expertos en la materia. Voy a pasar a presentarles y a continuación, enseguida, nos participarán de su opinión, sus puntos de vista sobre la materia. En primer lugar, Isabel Serrano es asesora del Departamento de Seguridad Nacional, profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en el campo de las libertades informativas. Actualmente forma parte de varios proyectos sobre la desinformación en periodos electorales, Mimeco Next Generation y del Observatorio Complutense contra la Desinformación. Sin más, cedo la palabra a Isabel. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, estoy encantada de estar aquí y veros a todos vosotros, un poco todavía sorprendidos por el escenario, ¿no? Me siento un poco Shakira, pero bueno. Yo, como ya me han presentado, soy profesora de Derecho Constitucional y seguramente no diga nada que no sepan ya todos ustedes, porque al final el tema de la desinformación es algo que permanentemente estamos escuchando, ¿no? Y oyendo y escuchando análisis. Esta mañana estaba en un evento sobre protección de datos personales, que al final todo es un círculo y todo al final acaban hablando de lo mismo, y comenzaba el evento diciendo, esto de los datos personales va, pero hablaba en inglés, ¿no? From zero to the hero. Pues aquí estamos igual, ¿no? Vamos, estamos en el cero y de repente buscamos al héroe que nos resuelva el problema total de la desinformación, ¿no? Desinformación que al fin y al cabo ha existido siempre. O sea, el problema que tenemos ahora en realidad no es tanto la desinformación, sino las redes sociales y el gran poder que han adquirido. Bueno, luego hablarán del internacional, ¿no?
gobiernos y la posibilidad de que los grandes desinformadores sean capaces de transmitir todo este tipo de bulos y fake news que nos preocupan especialmente porque estamos viendo que esta desinformación afecta, entre otras muchas cosas, a las democracias, ¿no? Para nosotros en Constitucional uno de los peligros que tiene la desinformación es precisamente el ataque a la democracia y sobre todo en periodos electorales, que es lo que nosotros estudiamos generalmente, ¿no? Voy a tirar un poco también de mi profesión periodística y voy a enfrentarme a las típicas preguntas que se hacen en periodismo, que suelen estar enunciadas con las famosas 5 W del what, why, who, ¿vale? Pero en español, ya hacer esto. Vale, el qué. Todos sabemos lo que es la desinformación. Yo aquí no voy a poner a dar definiciones porque sería absurdo, todos lo sabemos de sobra, ¿no? Pero a pesar de que todos sabemos lo que es la desinformación, la realidad es que cuando bajamos al caso concreto nos damos cuenta que no nos ponemos de acuerdo. Seguramente, si diera 300 ejemplos que tenemos todos en la mente, veríamos que hay distintas resoluciones de sobre si es desinformación o no es desinformación. Por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en aquel famoso cartel del metro que se colgó por parte de Vox en periodo electoral, donde estaba la señora mayor, ¿no? y el MENA, el chico, el menor no acompañado, ¿no? Donde ponía, tu abuela cobra 400 euros, este chico 1000, ¿no? Algo así creo que ponía, ¿no? Bueno, pues para unos es desinformación, para otros no. Con esto quiero decir que, aunque tengamos claro el concepto, no es nada claro luego determinar qué es y qué no es desinformación. Vienen tiempos peores, porque también todos sabemos ya lo que es la IA, la inteligencia artificial, y cómo se están generando y multiplicando por 1000 las situaciones de desinformación. Y situaciones que además cada vez vamos a ser más incapaces de poder reconocer, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las deepfakes. ¿Todo el mundo sabe lo que es una deepfake? ¿Sí? ¿Alguien no? Si alguien no lo sabe, levanta la mano. ¿No? Vale. Todo el mundo ha visto la deepfake de Obama, ¿no? ¿Todo el mundo la ha visto? ¿Alguien no? Vale. Bueno, pues esa es la forma burda de hacer deepfakes, ¿no? Que es uno que pone la boca encima de otra, hago un poco y lo disimulo, ¿no? Después de eso ya viene un modelo más moderno, que se hace de manera audiovisual, mezclando frames a distinta velocidad, entonces yo veo al señor que la inteligencia quiere que vea, ¿no? Pero ahora ya es inteligencia artificial, que ya todo se construye de manera muchísimo más real, muchísimo más creíble, y va a ser muy difícil que el ojo humano sea capaz de identificar qué es una deep y qué no es una deep. En textos, nosotros ya tenemos un montón de formas de identificarlas, ¿no? Ver el titular, ver la fecha, ver las fuentes fidedignas. Pero el problema es que somos unas sociedades, nosotros ya mi generación, yo tengo ya 50 años y todavía soy muy audiovisual, imaginaos las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Si yo lo veo, me lo creo, ¿vale? Lo cual es un gran problema. Las inteligencias artificiales, además, se están empezando a entrenar de una manera, bueno, por ejemplo, hay un youtuber que se llama Tristan, no me acuerdo del apellido, que cuenta cómo ahora, bueno, vosotros sois policías, esto estáis mucho más avanzados que yo en esto, ¿no? Tienen inteligencias artificiales ensayando unas con otras para conseguir robarse secretos, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a un nivel en que la desinformación para el ciudadano de a pie, como somos nosotros, va a ser bastante peligrosa. Y nosotros, cuando estudiamos la desinformación, siempre surge la primera pregunta, porque parece que las las fake news alertan mucho, ¿no? Ay, han dicho en Twitter no sé qué, han dicho en Facebook no sé cuál, ¿no? Pero el verdadero peligro no está tanto en la fake que nosotros podemos identificar, sino en esas narrativas que durante años y años se van construyendo en torno a ciertas ideologías, a ciertos cuerpos, a ciertos organismos, estas narrativas que crean posicionamientos muy polarizados contra la inmigración o contra un grupo determinado de personas. Vale, entonces, una de las preguntas que se hace el derecho es ¿cómo freno o en qué momento tengo que intervenir para parar una narrativa? Porque una fake news es muy fácil, ha salido, la cojo, pero ¿qué pasa con estas narrativas que más no solo se dan en Twitter? Series de televisión, películas, discursos permanentes, ¿vale? Que es lo que nos ha llevado un poco a lo que después de aquella famosa foto de Trump se determinó en llamar posverdad, ¿no? Como a pesar de que yo estoy viendo una realidad, me estoy convenciendo justo de lo contrario, a pesar de que objetivamente sería muy fácil determinar qué es lo que está bien, ¿no? El por qué tampoco hace falta que lo hablemos aquí. ¿Por qué se crea la desinformación? Para manipular, para hacer vulnerables las democracias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuidado, porque en este del por qué mucha culpa la tenemos nosotros.
Claro, yo decir esto en un ambiente policial vais a pensar que soy muy ridícula, porque esto lo tendréis muy claro, ¿no? El tema de cómo permanentemente regalamos nuestros datos y favorecemos el microtargeting que hace que nos lleguen los mensajes de desinformación concretamente sobre nosotros, ¿no? Que es una de las preocupaciones que se incluyen en la nueva ley contra la desinformación que se va a aprobar en la Unión Europea, bueno, la ACT más que la ley, que entrará en vigor en el 24. Otro problema desde el punto de vista jurídico, ¿quién? ¿Quién es el que genera la fake? Si son los humanos, si la desinformación viene de gobiernos o organismos o instituciones públicas, que también viene muchas veces de entes en teoría clasificados como fuentes fidedignas, las intervenciones de gobiernos extranjeros, sobre todo los rusos, ¿no? Que ahora parece que están en todos los lados, todos están los rusos. Si son bots, si son inteligencias artificiales que han aprendido y autogestionan la propia desinformación, ¿vale? Lo que nos llevaría a la siguiente pregunta, que es, cuando lleguemos al final de quién es responsable de esta desinformación, si es un señor que ha colgado una noticia es muy fácil, pero ¿qué pasa si es una inteligencia artificial que ha generado la propia desinformación? Que es con lo que empezó a entrenarse al famosísimo ChatGPT, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? ¿El que lo cuelga en la plataforma, el dueño de la inteligencia, el que la ha entrenado? ¿Que a quién vamos a hacer responsable jurídico de estos problemas de desinformación? Y luego hay otro problema, que es algo que la Unión Europea se ha planteado en varias ocasiones, pero no tiene muy claro cómo resolver, que es el tema del anonimato. Yo ya sé que cuando es ámbito policial y un juez ordena tal, pues te dan quien tiene la fuente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un ciudadano anónimo que está mirando las redes quiere saber exactamente quién es la persona que le está mandando una información, ¿no? Entonces, la Unión Europea se ha planteado acabar con el anonimato de las redes. Pero claro, eso es incompatible con otra serie de circunstancias, como por ejemplo proteger a aquellas personas que necesitan el anonimato para poder circular en las redes, ¿no? Entonces es otro tema que desde el punto de vista jurídico no está resuelto. Bueno, como veis, la mayoría de los temas que tienen que ver con la desinformación desde el punto de vista jurídico no están resueltos, con lo cual no sé si voy a aportar mucho hoy o poco. ¿Cómo se está intentando atajar el tema de la desinformación en países de nuestro entorno? Bueno, pues ha habido varios modelos hacia los que los constitucionalistas tenemos muchos reparos. ¿Por qué? Porque nos parece que afectan a los derechos fundamentales que antes estaban comentando, ¿no? Especialmente a la libertad de expresión y al derecho a la información. El derecho a la información, en el tema de la desinformación, tiene dos ámbitos, ¿no? El de cuánto derecho tengo yo como ciudadano a ejercer mi derecho a recibir información veraz, que es el artículo 21D, y a la vez, qué derecho tienen los demás a informar, o a dar su opinión, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que es de vital importancia determinar que cuando hablamos de desinformación mejor dicho, intervención jurídica, solo debemos referirnos a intervención jurídica respecto a la información, nunca respecto a la opinión. Las opiniones son libres, las opiniones son contrastables, podemos no estar de acuerdo, nos pueden parecer despreciables, pero al final no es algo que yo pueda atajar con la prueba de la verdad. Con lo cual, cuando hablamos de desinformación y control de la misma, tenemos que centrarnos en el tema de información, datos verificables que se puedan contrastar y, por tanto, determinar si son verdaderos o falsos. ¿Qué problema tenemos los constitucionalistas? Pues que no nos gustan las medidas que vienen de organismos creados por los gobiernos en general, el que sea, me da igual, de derecha, de izquierda, del centro, de arriba o de abajo, ¿vale? Tampoco nos gustan las medidas que pasan porque las propias plataformas puedan decidir si bloquean una página o no, si limitan un contenido o no, o si eliminan la página de un partido político, por ejemplo, en periodo electoral, ¿vale? Eso ya ha pasado en España. Hubo una situación en la que se bloqueó la página de Vox y en otra ocasión se bloqueó o se eliminó el perfil de un candidato de Podemos en periodo electoral, ¿vale? El periodo electoral es un periodo sagrado, entre comillas, por supuesto, donde no todo está permitido. Hay una ley del régimen electoral general bastante anticuada porque es del 85, pero donde se recogen ciertas cosas que no se pueden hacer, pero al margen de esto, la opinión en periodo electoral, sobre todo de miembros de partidos políticos, debe ser respetada, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un gran paréntesis, y es el tema del cinismo europeo, ¿no? O sea, nosotros somos unas sociedades bastante cínicas en este sentido, ¿no? Si vas a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recalca excesivamente que la libertad de expresión es un derecho fundamental y prevalente que tiene muy pocos límites, y a la vez recalca además que en periodo electoral y fuera de ese periodo electoral los propios políticos tienen una situación privilegiada desde el punto de vista de libertad de expresión, porque al final, gracias a lo que ellos están contando o diciendo, nosotros podemos votar en las elecciones conforme a
lo que nosotros pensamos que es mejor, ¿no? Con lo cual, limitar su opinión en este periodo pues es lo peor que se puede hacer para las democracias, ¿no? Y en cambio, en paralelo, estamos permitiendo que plataformas que son empresas privadas estén bloqueando o eliminando perfiles o páginas que tienen que ver con partidos políticos, nos gusten más o nos gusten menos, ¿no? Lo más preocupante es que la nueva ley, esta de la que hablaba al principio, esta nueva Act que se ha aprobado en la Unión Europea, que va a entrar en vigor el 24, una de las medidas que toma precisamente es esta, ampliar la posibilidad de que las plataformas eliminen contenidos supuestamente desinformadores o dañinos a través del mecanismo de la denuncia del ciudadano. Horror, porque al final estamos en manos de ciudadanos que deciden que algo es desinformación, llevar las plataformas tendrán la posibilidad de bloquearlo, ¿no? De bloquear a veces cuestiones que pueden afectar a la ley de la libertad de expresión sin que haya ninguna intervención judicial que determine si se está limitando o no un derecho fundamental nuestro, ¿no? La libertad de expresión es quizás, bueno, el derecho a la vida quizás es un poco más importante, pero muy poco más importante que la libertad de expresión, ¿vale? Y parece que todas las medidas, no voy a decir todas, pero gran cantidad de medidas que tratan de limitar la desinformación, el discurso del odio, etcétera, etcétera, van un poco orientadas o tienen como daño colateral limitar injustamente la libertad de expresión. Bueno, ya he dicho todo lo que no me gusta. Algo que sí me gusta que se ha hecho, pues en dos países han hecho cosas que a mí me gustan. Una es Alemania, que para luchar contra la desinformación lo que ha hecho ha sido potenciar a tope la alfabetización mediática de sus ciudadanos. O sea, yo puedo saber que Indra no hace trampas en el voto electoral porque no se puede hacer. Y eso lo sabes porque tienes una formación concreta que te explica cómo es todo el procedimiento del voto por correo. Antes de votar sí se pueden comprar votos, pero una vez que se metió el voto ya no hay posibilidad. Si yo le explico a la gente y le enseño cómo se hace, será mucho más fácil cuando le llegue una información de este tipo, pues que no se la crea. Y otro país que ha hecho algo que creo que está muy bien hecho es Reino Unido. En Reino Unido lo que hacen es combatir las narrativas desinformadoras con narrativas reales. Cuando detectan que hay una desinformación, avisan a la entidad perjudicada y esa entidad emite una información contrastada, que va contra la que se ha emitido, para que el ciudadano pueda saber que realmente lo primero era desinformación. O sea que desde el punto de vista jurídico, en el punto en que nosotros estamos, es en el de no hacer leyes que prohíban, sino establecer mecanismos que aporten narrativas contrarias a las que se está haciendo para poder luchar contra la desinformación con información veraz y contrastable, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué sirve que hayan impedido que en España podamos leer Russia Today o Sputnik? Pues yo tengo 50 años, yo creo que ya tengo edad para poder leer lo que quiera, ¿vale? Y determinar si me lo creo o no me lo creo. Otra cosa es que tengamos la obligación de poner el sello de financiado por, obligados por, etcétera, etcétera. Me callo. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Aspectos todos ellos, muchísimas gracias, Isabel. Es una pena tener el tiempo tasado para estas cuestiones. Se han abordado aspectos desde educación, en el ámbito del Reino Unido, en Alemania, cyberpolitics, como se denomina ahora, la ciberpolítica, esas campañas electorales que se llevan y afectan a los gobiernos en el ámbito de la red y demás, aspectos que nos puedan, en su caso, quedar para el debate. Sin más, quiero presentar a Fernando Cancio González. Fernando es inspector de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, es graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca y máster en Seguridad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lleva casi 22 años en la policía y los 2 últimos en la Comisaría General de Información, específicamente en la sección de amenaza híbrida. Sin más, Fernando, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alfonso, por contar conmigo. Quiero dar las gracias a la escuela por proporcionarnos este magnífico escenario. Me gustaría centrar el debate en cómo la amenaza híbrida, que es el contexto en el que debemos situar la desinformación, puede generar unos perjuicios evidentes para nuestras sociedades. De hecho, la desinformación, que es uno de los actores principales que utilizan determinados actores para llevar a cabo sus actos de amenaza híbrida, genera 3 retos que son importantísimos. El primero de ellos es la dificultad de su atribución, porque por su propia definición, dentro de las amenazas híbridas,
una de sus características es que tiene que ser difícilmente atribuible. Otro de los retos a los que nos enfrentamos es la falta de concienciación social e incluso política respecto a los daños y los perjuicios que pueden generar este tipo de acciones a nuestras sociedades. Y por último, y como respuesta a esta falta de concienciación, la falta de una legislación ágil y eficaz que permita contrarrestar este tipo de fenomenología. Es verdad que desde nuestro punto de vista de la sección de amenaza híbrida de la Comisaría General de Información nos estamos centrando en aquellos actores que afectan o que pretenden afectar a lo que se viene denominando como seguridad nacional. ¿Por qué la seguridad nacional es tan delicada? Pues porque afecta a cuestiones fundamentales y que necesitan estar legisladas, sobre todo acompasadas al nivel europeo. Entonces, es necesario que nos pongamos de acuerdo a nivel europeo para saber cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo. Estoy muy de acuerdo con Isabel en que si ya nos resulta difícil ponernos de acuerdo entre nosotros en qué es la desinformación, imaginaos en qué medidas legislativas podemos llevar a cabo, sobre todo en el ámbito punitivo, ya sea penal o administrativo, para combatirlas. Entonces, me gustaría introducir en el debate qué tipo de medidas se podrían introducir para evitar la falta de concienciación que hemos detectado en la sociedad y en la clase política en general, y por otro lado, la impunidad o supuesta impunidad que están teniendo estos actores a la hora de llevar a cabo sus acciones de injerencia y de influencia. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por esas cuestiones, esos planteamientos. Un aplauso a Fernando por su... Si os parece, seguimos y dejamos para el debate posterior. Presento a Carlos Berbey, es director del diario jurídico Confilegal. Director de Confilegal es un diario digital, como saben, especializado en el mundo de la justicia y del derecho. Antes de ello fue asesor de imagen del Consejo General del Poder Judicial, puesto desde el que contribuyó a gestar la política de comunicación y transparencia del órgano de gobierno judicial. Durante 5 años dirigió Tribunal Televisión, el segundo canal de televisión del mundo, dedicado al mundo de la justicia vía digital, después de la estadounidense Court TV. Carlos Berbey ha trabajado en Telecinco, Antena 3 y Telemadrid y fue fundador de la revista Panorama y antes corresponsal en Londres del Grupo 16. Carlos, por favor. Muchas gracias por la invitación. Yo no les voy a hablar de grandes conceptos. Todos sabemos perfectamente que el derecho de información y la libertad de expresión está en la base misma de la democracia y que la función de esa libertad de información y de expresión es que todos estemos informados para que en las siguientes elecciones podamos elegir a aquellos que nos van a dirigir nuestro país, nuestra nación, nuestras comunidades autónomas, nuestros ayuntamientos, etcétera. Ayuden a que nos hagamos a una idea prácticamente de quiénes son los mejores. Y ahora, dentro de poco tiempo, el 23 de julio, vamos a decidir. Yo les vengo a hablar o a decir desde la propia práctica que esto no funciona, que la lucha contra la desinformación no está funcionando. ¿Por qué? La gente ahora mismo lo que hace, ya no acude a los periódicos o a las propias televisiones, entra en el móvil y dice, he visto esto en Google, y ahí nos confundimos todos. Ahí aparecemos los buenos y los malos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace sus propios medios, una sola persona, y que crea en apariencia la apariencia de esto de realidad, de que está feta en la información. Yo os vengo a hablar, por ejemplo, de un caso que está ocurriendo en estos momentos, que supongo que muchos de ustedes lo conocerán. Es el caso del juez expulsado de la justicia, de la judicatura, que se llama Fernando Presencia. Fue expulsado 2 veces. 2 veces. Fue expulsado por algo que yo defino como corrupción, porque no puede haber una cosa peor que dictar una sentencia a sabiendas. En este caso son 2 sentencias y fue expulsado. Bien, este señor, después de ser expulsado, se montó una asociación, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública. Ya saben ustedes que en España cualquiera que quiera presentar una denuncia contra quien sea lo puede hacer de 2 formas, o uno personalmente o a través de una asociación o como personas individuales como Acción Pública. Bien,
él ha montado esa asociación y no solo ha montado esa asociación, se ha montado un sistema de denuncia. Y ahora a ustedes les parecerá extraño, pero tiene denunciados porque, bueno, lo está investigando la Audiencia Nacional, pues prácticamente a toda la Sala Segunda, a la cual ha acusado de tener dinero en países fiscales, ha acusado a la ministra de Defensa, ha acusado a su directora de Comunicación, ha acusado al ministro de Interior, ha acusado al secretario de Estado, ha acusado al expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha acusado a la mitad del Parlamento. Todo el mundo tiene cuentas corrientes en paraísos fiscales. Yo conozco a dos de esas personas. Yo no pongo la mano por ellas, pongo el cuerpo entero. Porque yo pienso y creo que se ha inventado todo esto. Posiblemente mañana o pasado mañana publiquemos algo, porque él se ha montado además un canal de denuncias, por el cual hay 2 señores que están siendo investigados en Barcelona que le pasan las denuncias, que yo creo, y es mi opinión, son invenciones, y él directamente coge y las publica. Y está haciendo uso del derecho a la información. Y ese derecho a información no es derecho a información, eso es pura difamación, es mi opinión. Ahora mismo él está siendo investigado por el Juzgado Central de Información número 5, no, miento, 6, por Chimo Gadea, está siendo investigado precisamente porque prácticamente toda la Sala Segunda le ha denunciado. ¿Qué se hace en estas circunstancias? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está muy clara. Él tiene que entrar dentro de muy poco tiempo, porque además ha sido condenado por calumnias e injurias contra el fiscal decano de Talavera. Y tienen que decidir cuándo entra. Hoy simplemente estamos a esperar justamente una sola decisión de la Audiencia Provincial de Toledo. Pero fíjense, no solamente ha hecho eso. Además, según dice él, ha comprado un diario, La Voz de Talavera. Y aquí no estamos funcionando, porque según dice la Ley del 64 de prensa, dice claramente que no puede haber ningún director de periódico que tenga antecedentes penales por delitos dolosos. Usted tiene antecedentes penales por 3 cosas y está ahora mismo ejerciendo director de un medio de comunicación. Fíjense lo que estoy diciendo. Es un fallo directo del sistema. El sistema no funciona. Tarda mucho tiempo en reaccionar. En este caso, por ejemplo, la Audiencia Nacional lleva 6 meses o 7 meses. Además, esto se complica porque, claro, el periódico lo pone con terminación EU. Con lo cual, estamos fuera de nuestro territorio. ¿Qué hace entonces la justicia? ¿Qué recursos tiene la justicia para luchar contra esta desinformación? Yo conozco bien el tema, muy pocos. Y aquí estamos fallando. Y yo creo, les pongo este ejemplo, porque muchos de esos magistrados de la Sala Segunda a mí me han llamado y me han dicho: oye, Carlos, que me llama la gente, que me llaman mis amigos, que me llaman mis conocidos, que me llaman mis parientes, y me dicen que si tengo 1 millón en las Islas Jersey, que si tengo 1 millón en no sé dónde y tal. Digo, ¿y qué les dices? Pues yo lo rechazo y lo desmiento. No pueden hacer nada. Directamente es un fallo del sistema. Y ahora, cuando hablamos de desinformación, la cuestión está en cómo se puede hacer frente a este caso, al caso de Fernando Presencia y a otros casos que están apareciendo y que pueden entrar en juicio justamente pues el buen nombre. Y eso nos lleva a algo muy importante, que nadie se da cuenta y yo creo que es fundamental. Fíjense, es un disolvente, la desinformación es un disolvente del sistema democrático. Si la mentira pasa por verdad, a este sistema democrático, a cualquier sistema democrático, le quedan 3 minutos. ¿Qué medidas habría que tomar? Aquí se han expuesto varias. Yo no sé, yo tengo muy poca esperanza justamente que el sistema sepa defenderse. Creo sinceramente que estamos ante un callejón sin salida, en el cual tenemos que dar una pensada fuerte, porque no jugamos mucho en esto. Gracias. Muchas gracias. Hemos hablado de planteamiento casi ético y luego jurídico. Hoy por hoy no está regulado. ¿Cómo ven ustedes una tipificación? ¿Cómo veis una tipificación de un delito de desinformación? Si lo vemos desde un punto de vista penal,
Sería interesante en este sentido, se podría plantear, entre tanto, ¿podemos tener fe en un mercado autorregulado de la información? ¿Necesitamos un cuerpo de sabios que fiscalice la información en su caso para avalar o acreditar que es cierta? ¿Qué opinan? ¿Qué opináis? Qué miedo me da el comité de sabios. Me aterrorizan. Bueno, depende cómo se elijan, ¿no? Vamos a ver. Yo el problema que veo en la penalización, en la regulación penal, sobre todo es ¿a quién vamos a condenar? ¿Al que crea la desinformación? ¿Al que tiene la plataforma? ¿Al que la reenvía, lo que se llama misinformation? ¿A quién? Porque los delitos penales de difusión de injurias, por ejemplo, el que la emite es culpable, pero el que la difunde también. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Detenemos a todos? O sea, a ver, yo creo, uno de los problemas que plantea la nueva ley europea dice algo así como, hay que conseguir que todo lo que es ilegal en el mundo analógico también lo sea en el mundo digital. Pues que todo lo que es delito en el mundo analógico lo es en el mundo digital. O sea, que eso ya lo tenemos resuelto. Entonces, el problema que tenemos es el tema de la desinformación. Si tiene un resultado, podremos condenar al culpable, pero ¿quién es el culpable? Ese es el problema también que planteábamos antes, ¿no? Porque a veces también esta desinformación la va a generar una IA. Entonces, ¿a quién culpamos? ¿Al dueño? ¿Al que la ha entrenado? ¿Al que le ha metido unos sesgos concretos adrede? Si la inteligencia se autoalimenta y los sesgos no se los ha enseñado nadie, sino que los ha captado de lo que ha... Es decir, que sería ideal, pero lo veo difícil. Claro, la cuestión es la solidaridad y la responsabilidad, ¿no? O mancomunada en ese caso, ¿cómo podemos plantear? ¿Son todos responsables? La plataforma, ahí nos encontraríamos probablemente con un escollo en cuanto a quién lo ha producido. ¿Qué opinas? Para mí, uno de los principales problemas es qué ocurre cuando esta desinformación procede de un tercer estado. ¿Qué ocurre cuando la desinformación que se está propagando por nuestro país, al final resulta que no es más que unos actores proxies que la están diseminando? ¿Se actúa contra ellos? Sí, se pueden eliminar en un momento dado. Pero ¿cómo aseguramos que no vuelvan a surgir? Porque en origen va a seguir existiendo. Si hay un tercer estado que está interesado en desestabilizar y lleva a cabo estas campañas de desinformación a través de estos actores proxies, ¿contra quién actuamos? ¿Contra los actores proxies? Sí, es una medida, pero no del todo eficaz. ¿Contra el tercer estado? Probablemente no podamos. Creo que es uno de los principales retos al que nos enfrentamos. Claro, la propia reincidencia y la dificultad del control. Sí, podemos evitar o inocular esa desinformación, pero acto seguido se puede volver a iniciar, con lo cual esa dificultad de cómo controlar de manera regular. Carlos. Yo creo, sinceramente, que tenemos un problema y es que nuestra justicia ahora mismo con la juelga está colapsada, pero ya de por sí va muy lento. Hay medios suficientes, hay recursos, hay herramientas. Quiero decir, siempre apelamos a la ley del 82, el derecho a la propia imagen, intimidad y demás, y también a calumnias e injurias, o incluso ahora mismo con el delito de odio. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los jueces, fiscales, incluso la policía, que si no tienen el reprise suficiente para atajar eso. Entonces se dejan que las cosas pasen. Yo creo que la justicia tiene elementos suficientes como para hacer frente a esta amenaza. El problema está en la voluntad. Somos seres humanos. Y un juez, un policía, un fiscal no es lo mismo que otro juez, otro policía, otro fiscal. Unos pueden ser súper rápidos y acabar con todo ello y otros dejar que la cosa se pudra. Bien, ese es el problema que tenemos en la naturaleza humana. Yo creo que hacer más leyes es estúpido y sobre todo con un caso como este que es el tema de la libertad de información y la libertad de expresión. Yo creo que decir, no es una cuestión tampoco de dinero, es voluntad política y de saber concretamente cómo tenemos que coger el toro por los cuernos. Señores, hay que ser más activos en esto. Si hay, por ejemplo, gente que puede ser objeto de supuestos delitos de odio, a por ellos. Pero no puedes esperar tampoco, no soy del Real Madrid, no puedes esperar tampoco 6 meses a detener a 4 o 5. Si los tenías bien identificados, ese principio de oportunidad debía existir. La ley tiene que operar rápida y no opera rápida. Pero hay otro problema además añadido, que es que habrá situaciones en que el elemento desinformador lo tengamos claro. Pero hay otras muchas veces, con lo que decía antes de las narrativas, que no vamos a tener nada claro. O sea, yo recuerdo las anteriores elecciones de la Comunidad de Madrid, que estaba en el debate televisivo hablando de los menores no acompañados, ¿no? Bueno, unos que no sé qué, nosotros lo contrario. Yo pensé, madre mía, qué problema tenemos en Madrid con este tema. Qué horror, deben ser miles. Y cuando me puse a mirar,
no voy a decir ni cientos, eran 100 y pico, digo, en todo Madrid, y esto es un problema que hemos estado 10 minutos. Entonces, al final, eso también es desinformación. Y es desinformación cuando estamos en el COVID y parece que Madrid era el agujero negro, y resulta que era coger los datos estadísticos médicos y ni siquiera en Madrid proporcionalmente fue donde más gente murió. Entonces, ¿a quién condenamos en ese caso? ¿Al medio? ¿Al tío que ha hecho la estadística? ¿Qué hacemos cuando el CIS hace unas encuestas que no se cree nadie? ¿A quién condenamos? Entonces, al final, es lo que decías tú antes, que es que saber al final el elemento clave es muy difícil. Habrá veces que sí, pero habrá muchas veces que será muy complicado. O sea, tengamos una cosa clara. La desinformación es un disolvente. Y es un disolvente porque acaba con la confianza de todos nosotros, ciudadanos, en el sistema. Ese es el problema principal. ¿Cómo lo atajamos? Es esencial, sobre todo que no tenemos que olvidar las libertades que tanto nos ha costado ganar, esas garantías, y que en definitiva, por pretexto de una efectivamente situación que tenemos que controlar, vernos mermados en esa libertad de expresión. Sin duda, soy partidario, como no puede ser de otra forma, a nivel universitario, de la educación. Yo creo que la educación desarrolla la capacidad de discernimiento, desarrolla la inteligencia. Inteligencia me gusta explicarlo hasta con la noción más latina del término, inte legere, leer entre líneas, ser capaz de ver más allá de lo que meramente estamos o nos están poniendo delante, con ese espíritu crítico y hasta cartesiano de la duda. Dudar. Yo no soy partidario de una hiperreglamentación. Tampoco creo, y les voy a situar en un contexto, en el año 2000, con el boom de las telecomunicaciones, se planteó si el mercado de los contenidos en Internet debía regularse o lo dejábamos a la autorregulación. Fue un debate en el Parlamento Europeo feroz, porque efectivamente se estaba hablando de contenidos en Internet que podían perjudicar no solo a adultos sino a menores. Y al final se planteó la autorregulación. Se dejó, de hecho es lo que tenemos. Es decir, podemos acceder a cualquier contenido que queramos en Internet. Pero ¿cómo podemos proteger a los menores? ¿Cómo podemos proteger? Pues bien, del mismo modo que tenemos que garantizar esas libertades, tenemos que también crear un contexto que permita que todos nos encontremos en la sociedad actual y especialmente que también podamos proteger. Y podamos proteger a esas mentes más vulnerables, que son no las que estamos aquí, no aquellos que han podido estudiar, sino aquellos que no han podido estudiar y que hablábamos hace un instante de política, ¿no? Las campañas electorales se hacen en Internet ahora mismo. Ese es un problema serio que vamos a enfrentar en los próximos días, en lo que se está divulgando. Tenemos que crear los mecanismos propicios para que podamos efectivamente obtener esa información. ¿Alguna cuestión que quieran añadir? Pero fíjate, hay una cosa importante, a ver, que tenemos muy claro, sobre todo en esta última legislatura. Hay una palabra, un sustantivo, la mentira. Hasta, yo vivo en Inglaterra, hay una cosa que jamás hablaban y era, ningún político decía a otro, tú estás mintiendo. Has mal informado, jamás utilizado la palabra mentira. El problema que tenemos ahora mismo es que muchos de nuestros dirigentes utilizan la palabra mentira de los unos a los otros. Es decir, a ver, lo estamos viendo con el presidente del gobierno. Esta mañana, si mal recuerdo, Carlos Alsina le ha hecho varias preguntas directamente a la cara, ha dicho, señor, no, yo no he mentido. Bueno, pues mira, pum, 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 pum. Bien, eso, digamos que hace que mine la confianza en la clase política y a su vez en el sistema. Porque, claro, la gente que trabajamos en él, vimos, si estos son los que representan, evidentemente, ¿en qué estamos viendo nosotros? ¿Por qué vamos a defender todo esto? Si ellos no se lo creen, ¿cómo es posible que nosotros vamos a defender esto? Ese es el problema y lo que estoy advirtiendo. Yo lo estoy viendo con el caso, he explicado, de Fernando Presencia. Un exjuez que se ha convertido en una contra del sistema. Y hay un montón de gente que le sigue. Me recuerda mucho a Forrest Gump cuando empezaba a correr. ¿Se acuerdan ustedes? Forrest Gump corriendo. ¿Y por qué corría? Pues no lo sabía ni él, pero hubo un montón de gente que le siguió. Bueno, pues hay muchos Forrest Gump sueltos por ahí cuyo objetivo es justamente acabar con este sistema. ¿Y a dónde nos llevaría? No hay otro, es la dictadura. O sea, tenemos que elegir. Yo no estoy de acuerdo en una cosa que has dicho. O sea, estoy de acuerdo, pero solo a medias. Que es en lo de que la alfabetización mediática o que los más vulnerables son a lo mejor pues, los niños, los no sé qué, tal. Yo hago muchísimas cosas de alfabetización mediática porque es la parte que dirijo yo generalmente, ¿no? Con menores, cuando vienen a la facultad con sus profesores. Y casi siempre los profesores son más fácilmente engañados que los niños. Porque del caldo de cultivo de la desinformación es la polarización que con la edad vamos adquiriendo. Y esa cámara de eco que nos hace juntarnos con la gente que piensa igual que nosotros, con lo cual al final... Entonces yo, la mayor cantidad de desinformación que recibo es en el WhatsApp
familiar donde todos tienen estudios universitarios. Siento decirlo, pero es la pura realidad. Entonces yo les contesto y digo, ¿pero cómo se te ocurre esto? Porque a ti te encanta oír que al que no votas o el no sé qué es el que se ha hecho la mayor barbaridad del universo, ¿no? Entonces, creo que la alfabetización tiene que ir dirigida, por supuesto, empezar por también los vulnerables, ¿no? Pero que todos estamos faltos de alfabetización. Porque estamos tan polarizados que al final es muy fácil convencernos. No tenemos espíritu crítico. Si antes venía en el coche con Diego, que me ha dado unas grandes lecciones sobre estos temas, ¿no? Y entonces veníamos hablando de eso, ¿no? de que al final te retroalimentas y es fácil engañarnos a todos, ¿no? Y que yo muchas veces caigo, yo profesora me dedico a esto, y a veces también caigo. No, comprendo tu punto de vista y efectivamente sí que creo que una persona vulnerable es más fácilmente adoctrinable, creo que es más fácilmente influenciable y por eso creo que hasta que tiene su mente bien forjada, una mente libre que le permite discernir, de algún modo hay que crear un contexto que le pueda proteger, pero sin duda... Espera. ¿Y los ancianos? Los grupos de WhatsApp. Yo me he convertido en una especie de neutral, cada vez que me mandan cosas digo, esto es mentira, no sigas. Pero a mí me llegan por un montón de lados. Entonces, toda aquella información que ellos piensan que coincide con su punto de vista, ¡boom!, te la mandan sin pensar ni nada por el estilo. Entonces, muchas veces aviso que esto es mentira, que estás mandando desinformación y paran. Pero es algo, eso por ejemplo es algo imparable. ¿Cómo se contrarresta eso? Cuando hay elementos que ya crean la desinformación, la convierten en la bola, la lanzan y de pronto hay un montón de gente que está esperando a recibirla y a distribuirla. Es que jamás hemos tenido esta capacidad de comunicación en estos momentos. Yo creo que un sistema de filtro, un sistema de filtro que sea efectivamente creíble y que pueda, en su caso, mientras planteamos una buena regulación, puede ser una solución. O sea, yo creo que un sistema, por ejemplo, yo neutral no, mucho mejor maldita.es. Pero una cosa que hacen ellos, neutral también lo hace, es que ellos, cuando tienen una duda sobre algo, le ponen el sello de verificado, duda o falso, ¿no? O sea, es decir, creo que las redes, en esta autorregulación, lo que sí se les puede pedir no es que eliminen, sino que pongan el sello de verdadero, falso o verificado. Verdadero, falso o verificado. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al panel. A ver.